trinchera que nunca. Ahora sí, continuamos al aire de Radio Trinchera y tenemos algo muy importante para charlar porque sucedió ya hace varias semanas, a principios de agosto, el 11 de agosto para ser más específica, pero la verdad es que la noticia no tuvo la circulación que debería tener un tema como este. ¿De qué estamos hablando? Bueno, del asesinato a quemarropa de Juan Carlos Villa, Yem, asesinado por la policía de Río Negro en la Rinconada de Inalef, en el paraje rural de Mailín, ahogado. Fue, como decíamos, el pasado 11 de agosto, fue asesinado por la policía, en particular por el oficial Néstor Adrián Lamadrid, como decíamos, una historia poco contada. Es por eso que ya estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, Huerquen, de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y Chubut, para charlar un poco más de esto. Buenos días, Orlando, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por tu tiempo. Mari Puen, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, Orlando, bueno, en este caso con una noticia, la verdad que muy fea, pero muy poco también difundida, nos parece, que tiene que ver con este asesinato que sucedió el 11 de agosto, ¿no? ¿Nos querés contar un poco bien cómo fue, en qué marco se produce este fusilamiento, como lo están denunciando desde la familia contra Juan Carlos? Bueno, la situación sucede ahí en Mallín Ahogado, en lo que se conoce como Rinconada de Inalef, un sector donde las familias mapuches fueron arrinconadas después de la campaña del desierto. Se da también en el marco de distintos conflictos territoriales, si bien específicamente este asesinato no se dio en uno de esos territorios, está dentro de esa zona, a 1 kilómetro de dos conflictos territoriales que están vigentes. Uno es Coronado Inalef y el otro es de Zulila Inalef, donde hay reclamos territoriales. También cerca de Quenquentreu, que se suspendió el juicio de desalojo, donde también ahí asesinaron a Elías Garay, y a unos kilómetros también de las Guaitecas. Es decir, es una zona con un alto grado de conflictos territoriales históricos, no son nuevos, y en ese marco de discusión con el gobierno ocurre este accionar policial, que si bien había una orden de allanamiento en el lugar y una orden de aprehensión para el hijo de Carlos, la situación fue violenta desde el inicio del operativo. Llegaron 2 patrulleros, se bajaron, cruzaron la tranquera disparando con balas de plomo. Entonces, eso hizo a que la gente que estaba ahí, 4 o 5 personas que habían terminado un trabajo de armar una tranquera y estaban haciendo unas tortas fritas, salieron corriendo para atrás, le tiraban balas en los pies, tiraban así al voleo, detienen al chico que venían a buscar, que ya estaba herido. El padre reclama a la policía el hecho de que ingresan a los tiros, de que esa no es la forma. Se ve que también lo estarían maltratando al muchacho, y el policía le apoya la pistola en la garganta y le dispara. Adelante la familia, sin más. Sí. Adelante el hijo, y cuando va cayendo le dispara otro tiro en el pecho, muere en el momento. El chico dijo que estaba esposado, intenta levantarse y el policía le tira 3 tiros en el piso, estando esposado. Con lo cual fue claramente, lo peor es que el gobernador a las 2 horas salió a decir que bueno, que puso toda la cuestión legal y el acompañamiento en lo que busca hacer una acción aleccionadora, ¿no? En medio de varios conflictos donde posiblemente lo que se están rechazando son varios desalojos, ¿no? Hay un rechazo y eso hace que el Poder Judicial no avance todavía con esos desalojos. Ocurre un hecho de estas características que lo que intenta generar a partir de la acción del Estado es el terror, ¿no? Claro. Y esto se enmarca dentro de las acciones que nosotros como organización venimos denunciando
del Estado Nacional, pero los estados provinciales en un marco donde las garantías constitucionales no están vigentes, donde el terror, ¿no? El terrorismo de Estado se expresa en estas acciones, y lo que busca es poner violencia, ¿no? Frente a este viernes, en 3 días estamos movilizando a una localidad en el centro de la provincia, en el sur de la provincia, donde quieren desarrollar una minera de oro y plata dentro de un territorio comunitario, violando también los derechos a la consulta de varias comunidades que están involucradas. Todo eso, todo ese marco, una acción como esta, por supuesto que lo que intenta y lo que vemos claramente es mostrarse fuerte frente al pueblo mapuche, ¿no? Orlando, ¿qué tal? Te queríamos consultar también cómo fue un poco después de todo lo sucedido y los acontecimientos y demás, ¿qué ha dicho el gobierno provincial, por ejemplo, ¿no? ¿Se han comunicado con la familia? Más allá de que el gobierno provincial fue el que lo mató, efectivamente, porque es la policía de la provincia, los demás estratos del Poder Ejecutivo y demás, ¿se han comunicado? ¿Cómo ha sido la relación? No, no se han comunicado. De hecho, nosotros le planteamos esta situación, creo que en una charla que estuvimos con el ministro de Gobierno a los 2 o 3 días de esta situación, que nosotros vemos de una gravedad tremenda, ¿no? Y que marca también la presión que hace el extractivismo sobre los territorios, sobre los gobiernos. Es decir, si uno analiza el RIGI o analiza la modificación de la Constitución del Jujuy, o si analiza la modificación de la Ley de Tierras y el Código Minero en Río Negro, atrás están las mineras, claro. El proyecto extractivo por excelencia que pretende, que es la política del gobierno nacional y provincial, ¿no? A lo que se le suma en las últimas 48 horas la idea del gobernador Beretinec de que de modificar la ley de educación en la provincia de Río Negro, por supuesto dejar de lado la modalidad de educación intercultural bilingüe, algo que es obligatorio, es constitucional, es convencional, se habla de los convenios internacionales y obligan al Estado a apoyar la educación intercultural bilingüe, algo que no está pasando en Río Negro y que venimos demandando también organizativamente. Lo que está diciendo que el sistema educativo tiene que cambiar para hacer funcional al extractivismo, es decir, las escuelas técnicas tienen que centrarse solo en Vaca Muerta, ¿no? Y en el sur, tecnicaturas mineras. Bueno, la mayoría de la sociedad en Río Negro es mapuche tehuelche, aunque todavía este proceso genocida que ocurrió hace 100 años, 140 años no se ha discutido, no es parte de la cosmovisión del pueblo mapuche, ni es parte de sus modos de vida la minería, claro, ¿no? Y tenemos derechos a seguir nuestras pautas culturales. Eso es lo que defendemos, ¿no? Orlando, una situación que venía ya hace tiempo, recuerdo, lo hemos hablado respecto de la ex gobernadora Arabela Carrera, respecto de, por ejemplo, la no implementación de los censos, ¿no? Del conocimiento de la población indígena mapuche tehuelche en esa zona. Eso sí, igual de trabado, ¿no? Bueno, el relevamiento de la 2660 sí está trabado. Esa es, de hecho, la ley está prorrogada por un decreto del anterior gobierno que vence en el 2025, y ya ha habido proyectos de este gobierno, de la misma vicepresidenta, para anular la vigencia de la ley. Bueno, el problema de tierras en Argentina con las comunidades indígenas es un problema que arrastra en la historia, es un problema político, social, y es algo que se tiene que abordar dentro del marco del reconocimiento de esa preexistencia que la escribieron en la Constitución pero que no se lleva adelante. Y entonces ese relevamiento territorial no está concluido.
y hay poca decisión política de los gobiernos provinciales para concluirlo, porque en realidad implica que esos territorios comienzan a tener otro carácter que no es el de título individual, ¿no? Ujú. Eh, Así que bueno, es como que el Estado deja de tener tanta injerencia en esta parte del territorio y se tiene que respetar otros marcos constitucionales y legales que hacen al resguardo de las tierras de las poblaciones indígenas, que en Argentina, al contrario de lo que indica el sentido común, es la mayoría de la sociedad. Claro. En Si este bien eso no se sí. ha discutido, el genocidio no se ha discutido, Mm. la verdad es que uno recorriendo las calles, uno ve una identidad indígena propio de Latinoamérica, ¿no? O sea, no tenemos nada distinto a Brasil o a Chile o a Perú o a Bolivia. Mm. Tenemos distinta la historia, eso sí. En este O sea, sentido, vos lo mencionabas recién con respecto más que nada al RIGI, a los proyectos extractivistas del gobierno nacional, y decías que viene habiendo, ¿no?, una política de avanzar sobre territorios que hasta ahora en muchos casos habían ya sido devueltos, porque en muchos medios hablan de cedidos, ¿no? Pero en realidad son devueltos a los pueblos que los habitaron históricamente. ¿En qué situación está eso y cuánto ha aumentado la violencia? Acá estamos hablando de un caso ya directamente de un asesinato, ¿no? Un fusilamiento a quemarropa de Juan Carlos Villa. ¿En qué medida estamos viendo ese aumento de la violencia, en particular contra el pueblo mapuche tehuelche? bueno, el aumento de la violencia mediática, también periodística de los grandes medios concentrados en la zona, viene Hmm. de hace varios años, ¿no? Eh, las reivindicaciones territoriales, la vuelta al territorio, es decir, lo que tiene que dimensionar la sociedad es que la Patagonia es un territorio que hasta hace 140 años era autónomo, no estaba bajo la órbita del Estado argentino, no estaba comprendido. Para eso se llevó adelante una campaña genocida que violó la propia Constitución de la Argentina, que en su artículo 65 decía tener trato pacífico con los indios, proveer a la frontera, ¿no? Entonces, esa es una realidad que nos trae 100 años de conflictos territoriales. Uh-huh. Los pueblos indígenas en la Patagonia, pero en toda Latinoamérica tenemos 10, 12, 13, 15 mil años, ¿no? Un último trabajo que hicimos con la Universidad de Río Negro, que buscábamos tener información para rechazar el proyecto de hidrógeno verde en la meseta de Sumuncura, nos dio datos de poblamiento de esa zona, de la meseta, de 13.000 años, ¿no? Bueno, eso contrasta muy fuertemente con los discursos de los gobiernos y de los gobernadores, desconociendo la presencia del pueblo mapuche en la Patagonia, ¿no? Es Uh-huh. algo que es ilógico y es irreal, ¿no? Del planteo que ellos hacen. Entonces, hay una disputa territorial que hace a la historia de la Argentina y hace a la historia de el control de los sectores económicos que crecieron concentrando la tierra. Claro. Y esos son los grandes supermercados, los grandes terratenientes, los Vicentín, las anónimas, ¿no? Los viñedos, los ingenios azucareros, que no solo ocuparon las tierras, ¿no? Se apropiaron de las tierras, sino que utilizaron a los indígenas como mano de obra esclava. Uh-huh. A pesar de que en 1813 la Argentina ya había abolido la esclavitud, después de la campaña del desierto y después de la campaña del desierto verde, la esclavitud volvió a ser una realidad para los pueblos indígenas. Entonces, hay una discusión mucho más profunda que hace, si se quiere, la realidad económica y política de la Argentina. Hoy quienes nos gobiernan son las familias que fueron parte de esa campaña genocida y que se enriquecieron en base a eso. Uh-huh. Orlando, por último, volviendo al inicio de la conversación respecto, bueno, a este pedido de justicia, ¿no?, que ahora se está haciendo por Carlos Villa, ¿en qué situación conocen ustedes que esté la causa? ¿Qué pasó con el policía que se sabe que fue quien disparó? Bueno, nosotros estamos acompañando a la familia, que es parte Uh-huh. de una comunidad también. Hemos hablado también y estamos pasando un informe de esto al relator de Naciones Unidas,
por todo el contexto, ¿no? De varios conflictos Claro. territoriales y la violencia. Y además, bueno, hemos hablado con el Comité contra la Tortura, que le vamos a presentar un informe, con el CELS, con el CERPAC, para llamar la atención sobre esta cuestión, ¿no? En el medio de que hay desalojos, de posibles desalojos, cómo actúa la policía en Río Negro. Ujú. Y es grave porque en la provincia de Río Negro hay antecedentes de la policía. Daniel Solano fue asesinado por la policía, el cuerpo no apareció. Lucas Muñoz, un policía que desapareció en Bariloche y que también están involucrados en la policía de Río Negro. El asesinato de los chicos en Bariloche por parte de la policía. Es decir, hay antecedentes en los últimos años. Elías Garay, que fue asesinado en Quenquentreu después de tener un cerco policial, y con el aval de la ministra de Seguridad de la provincia, 2 sicarios ingresaron a ese cerco con armas, un cerrojo policial, y asesinaron a Elías Garay. Bueno, esa es la realidad de la provincia de Río Negro, la realidad de la violencia institucional y el aval del gobierno, que tiene intereses con la sociedad rural y con los extranjeros, con Lewis. Por algo acá el gobierno de Río Negro siempre defendió a Lewis, ¿no? Totalmente. Orlando, te agradecemos mucho por el tiempo, por hablar con nosotros como siempre, y te mandamos un saludo muy grande. Bueno, un abrazo, muchas gracias por la escucha. Chapeu Cadial, hasta la próxima. Hasta la próxima. Será Orlando Carriqueo, Huarquen, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y Chubut, quienes se han dedicado a, en estos días, denunciar la situación del asesinato de Carlos Villa, como decíamos, asesinado a quemarropa el 11 de agosto pasado en Mailina Ahogado, lo que nosotros conocemos más como la zona de El Bolsón. Y importante decirlo que Néstor Adrián Lamadrid, el policía que ejecutó el asesinato, con testigos presenciales sobre lo que pasó, Sí. no solo fue defendido por el gobierno provincial diciendo que había sido en defensa propia, sino que está libre. Así que se exige no solo justicia por el caso de Carlos Villa, sino concretamente que el gobierno provincial dé cuenta de esto y obviamente este policía termine encarcelado como corresponde, porque estamos hablando de un asesinato en el marco de un desalojo, una historia no nueva, ¿no? En la Patagonia Argentina, mucho menos en Río Negro. Un poco varios casos. Algunos otros casos. Varios casos, y que también responden obviamente al crecimiento discursivo y simbólico de la violencia en contra de los pueblos originarios. Particularmente el mapuche siempre ha sido el enemigo interno fácil de los gobiernos, y en particular de Patricia Bullrich y en su Ministerio de Seguridad. Siempre el enemigo mapuche le ha quedado cómodo. Lo volvemos a ver, historia repetida, pero no por eso deja de ser grave y de ser una violación a los derechos humanos, como en este caso. Informativo de Farco, nos vamos escuchando y a la vuelta mucho más en Doblan las Campanas.